Muy bienvenidos amigos de Radio Gramsci. Hoy tenemos con nosotros a Juan Laborda, un gran economista, un colaborador habitual de Voz Populi, donde tiene un blog, una columna titulado Desde la Heterodoxia. Como no podía ser menos, vamos a hablar con Juan Laborda de temas económicos. Muy bienvenido, Juan. Gracias por invitarme y todo un placer. Bueno, pues un placer para Radio Gramsci. Nos acompaña también Gregorio Abascal. Gregorio, bienvenido. Muy buenas noches, David, y un placer poder compartir, en este caso, espacio radiofónico con Juan. Bueno, pues igualmente, Gregorio. Juan es uno de los analistas más certeros, más críticos con todo el paradigma que se está hundiendo, el paradigma económico que está hundiendo a las naciones occidentales después de la crisis financiera del 2007-2008 y bueno, es una de las personas, uno de los economistas que el gobierno ha situado en su lista negra, ¿no? Por ser crítico. Juan, ¿cómo ves tú este tema de ser uno de las lista negra del PP? Yo cuando lo vi me quedé muy sorprendido, ¿no? Bastante sorprendido y si con una persona como yo, que soy insignificante, se preocupan, es que realmente tienen que tener preocupaciones muy fuertes. No lo entiendo. Yo soy prácticamente irrelevante y realmente que me califiquen o me sitúen en esa lista genera dos problemas. En primer lugar, que pierdan demasiado tiempo buscando a aquellos que les critican, lo cual a ellos obviamente no les debería importar porque son mis opiniones y las opiniones que vertimos pues al final será la realidad la que nos dé la razón o nos la quiten. Y la segunda es preocupante, ¿no? Preocupante como una forma de entender la democracia desde mi punto de vista muy peligrosa, ¿no? Que es muy típico también de países como el nuestro, pues que tiene problemas claros de consolidación democrática y de un desarrollo normal de lo que es la democracia, donde cada uno se hace responsable de sus palabras y de sus opiniones, ¿no? Ya somos mayorcitos y eso debería, obviamente, a mí me preocupó. Por un lado me reí, me parece, porque yo soy insignificante, sinceramente, no debo generar ninguna preocupación y deberían pensar eso, pero por otro lado, pues realmente me parece tremendo, ¿no? Como noción de democracia vigilada y que realmente parece que aquí hay un grupo de gente que todo se lo come y todo lo mismo. Es preocupante. En España hay un consenso entre muchos economistas que ya empieza a ser algo preocupante. Y además no dicen nada, ¿eh? Si oís a la mayor parte de economistas estándar, entre ellos se consensúan y ellos dicen, luego es un discurso muy hueco, apenas hablan, ¿entiendes? Y es preocupante. Sí, bueno, es realmente preocupante porque esta gente, pues yo creo que lo que teme realmente es a la verdad. Y en vez de querer sacar el país adelante mediante una regeneración del discurso y del debate económico y de las ideas, parece que quieran hundirlas, ¿no? Y tú eres uno de los que está aportando este nuevo debate, pues yo creo que reflexiones más que imprescindibles. Si te parece, me gustaría que para los oyentes así comentaras someramente por qué tú crees que no estamos saliendo de la crisis, porque tú realmente no crees que estamos saliendo de la crisis. Hoy has publicado en Voz Populi un artículo en el que afirmas que, bueno, que dentro de poco pues puede volver a estallar y esta vez es gorda, ¿no? Porque tenemos los países pues ya súper endeudados. Claro, vamos a ver, hay un planteamiento el primero es de origen, ¿no? Es de diagnóstico de la crisis. El diagnóstico que hacemos algunos es totalmente, diametralmente opuesto al que han hecho las élites, tanto económicas como políticas. Aquí en España se ha vendido que el origen de la crisis era un problema de competitividad, por un lado, y que por otro lado era un problema de ineficiencia del sector público, cuando no es así. Si nos fijamos en el momento exacto donde se inicia la crisis económica, el sector público en cuanto a endeudamiento tenían un volumen de deuda bastante pequeño en relación al privado, ¿no? En torno a 400.000 millones sobre una cifra pues que se aproximaba a los 3 billones, ¿no? Con lo cual no ese es el problema. El problema era otro. El problema de España era un tremendo endeudamiento privado de sectores por un lado financieros y por otro lado empresariales, cada uno por diferentes objetivos, y el colateral que alimenta esa deuda, en un caso y en otro, en el empresarial y en el financiero, estalla, y cuando estalla tienen un problema en balances y prácticamente están quebrados, ¿no? Y a partir de ahí se inicia lo que un economista muy famoso, el economista jefe de Nomura, nada sospechoso de cosas raras, es un banco de inversión, es un economista un poco heterodoxo, ¿no? Richard Koo califica o define como recesión de balances, y a partir de ahí se desarrolla un tipo de dinámica de crisis
que está muy estudiada, que realmente no era novedosa ni había nada nuevo. Pero no se hace ese diagnóstico, porque ese diagnóstico forzosamente lleva dos ideas. Por un lado, una reestructuración de quien gestó toda esa deuda, que es la banca, y por otro lado, una reordenación de la deuda, ¿no? Aquí hay un problema, y nada de eso se ha tratado. Seguimos estando con un volumen de deuda descomunal, únicamente que sí que ha habido un cambio. Lo que era deuda privada poco a poco va reduciéndose y parte de ella se va lavando a través del sector público, luego lo comentamos, y ahí no se ha hecho nada. Y luego la banca, pues tiene problemas. Yo sigo pensando que la Banca Occidental tiene serios problemas, y lo que se está haciendo es poco a poco tratar de lavar o limpiar lo que es su activo a través de dinero público, a través del Banco Central, a través directamente de sistemas que implican más deuda para los estados, pero no se ha hecho a costa de quienes generaron el problema, que eran la gerencia y los acreedores de esa banca, ¿no? Entonces el diagnóstico es diametralmente opuesto. Esto no es un problema ni de eficiencia, ni de productividad, ni de competitividad. Puede serlo en una segunda derivada que luego podemos comentar. Es un problema de acumulación brutal de deuda privada. Y está ya el colateral y tenemos una recesión de balances. Y si no se reduce la deuda, y solo se puede reducir o por austeridad o por reestructuración, tenemos un problema muy serio. Si dejamos toda la austeridad, yo calculé los años que le haría falta a España para volver a niveles razonables de deuda y me salían 25 años desde el origen de la crisis, ¿no? Llegamos por 6 o por 7, a este paso pues como no hagan nada nuevo tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí se implementan políticas económicas a partir del diagnóstico que hacen ellos. Si para ellos es un problema de productividad o competitividad, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues lo que reclaman son políticas de lo que llaman ellos, entre paréntesis, reformas estructurales, que no son reformas estructurales, simplemente son procesos de ajustes con la sociedad, por un lado, a través del sector público, con un control del gasto destinado por un lado a temas sociales, que era fundamental, porque muchos servicios van empeorando a lo largo que la crisis se profundiza, con lo cual se agudiza el efecto sobre las clases medias y bajas, luego podemos comentar, y luego, en segundo lugar, a través de lo que ellos llaman la devaluación interna. Oiga, tienen un problema de competitividad y ustedes no pueden tocar el tipo de cambio, solo les queda una opción: sean más competitivos bajando salarios, ¿no? Y es lo que han implementado. Y luego lo han aderezado con una política que a mí me llama la atención, porque es una interpretación muy conservadora de la Gran Depresión, que es una expansión monetaria. Pero muchos economistas, incluso de izquierdas, socialdemócratas, lo han alabado, que es hacer una expansión cuantitativa tipo reserva federal. Pues no, señores, si acudimos a una política monetaria para solucionar la recesión de balances, va a ser inefectiva, como está demostrando la realidad. Y luego es tremendamente injusta. Y además es una interpretación histórica, que a mí esto es lo que más me enfada, de la Gran Depresión, que es la que hizo Milton Friedman y su alumna Anna Schwartz, ¿no? Simplemente ellos consideraron que la salida de la Gran Depresión se debió al helicóptero del Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y no es así. Fue la expansión fiscal de Roosevelt junto con un proceso de control, de supervisión y limitación al sector bancario, que era lo que había generado el problema. Entonces aquí hay mucho de interpretaciones ideológicas sobre lo que pasó, de un dominio de la élite, e inicialmente lo que fueron sus propuestas, que han fracasado, luego las comentaremos cada una de ellas, que es la austeridad fiscal, la expansión monetaria, la devaluación salarial. Ellos mismos ahora se están dando la vuelta, algo alucinante, luego lo podemos comentar, a través de las declaraciones de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pues eso es lo que han hecho, y es ahí donde se monta todo lo que ha venido hasta ahora, ¿no? Sería un diagnóstico erróneo, es un problema de deuda, es una recesión de balances privados, y con una recesión de balances privados lo que se ha hecho nos aboca al fracaso. La pregunta que nos podemos hacer, desde mi punto de vista, es muy clara. ¿Es incompetencia económica o es algo más? Y yo creo que hay algo más. Si es un problema de incompetencia económica, una vez que percibimos o nos damos cuenta de que las políticas implementadas no funcionan, se cambian, pero no se está haciendo. Y aquí introduzco un elemento de clase, un elemento adicional, que es el instinto de clase. Hay una clase dominante que no quiere pagar o que no quiere pasar por el peaje de pagar las consecuencias de lo que ellos han generado, y lo están trasladando a la sociedad, y para eso cuentan con el apoyo indudable de los brazos políticos que hasta ahora pues ellos han podido alimentar o soportar, ¿no? Y es donde estamos ahora. En el blog de hoy comento una cosa también interesante, y es que ellos en su foro interno pensaban que a través de todo lo que estaban haciendo, a través de menores costes financieros, a través de una mano de obra más barata,
serían capaces de atraer inversión privada, ¿vale? Y no está pasando. Occidente no tiene inversión privada, ni está ni se le espera, y esto es muy grave. De nuevo, historia económica. El planteamiento de austeridad, de ahorro, de devaluación salarial es porque ellos consideran que el ahorro determina la inversión. Es todo lo contrario. Entonces, si hacemos lo que hacen ellos, acabamos generando una fuerte contracción de la demanda, y bueno, y la dinámica explosiva de todo ello es que nos abocamos a dos palabrejas muy peligrosas, que es deflación por deuda. Eso es muy negativo y es donde estamos ahora. Por lo tanto, la clave está: diagnóstico erróneo, políticas erróneas. Pero ellos saben que son erróneas porque ya lo están publicando. El tema es que lo digan a estas horas, ¿no? Algo deben de ver para que lo digan a estas horas. Bueno, de hecho, ya han habido enfrentamientos, no sé si hace un año o ya un par de años, entre el FMI y Alemania, por una parte, pero bueno, el FMI tampoco acaba de decantarse, ¿no? Hay economistas que dicen que todo lo que han estado implementando está errado, pero la línea oficial, pues, no acaba de cambiar, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del FMI? Es un planteamiento muy interesante. Los economistas del FMI, vamos a ver, ellos tienen un servicio de estudios y van publicando cosas, ¿no? Entonces, lo que van publicando, lo que pasa es que no es de obligado cumplimiento para lo que es sus ejecutivos, ¿no? En este caso para Christine Lafarge, la actual presidenta del FMI, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los economistas del FMI, desde la crisis, han implementado o han publicado una serie. Yo voy así a grosso modo 4 o 5 papers que han ido publicando. Publicaron uno a finales del 2011, que era algo así como de Expansionary Austerity. Analizaban los efectos de la austeridad expansiva. La idea, ¿cuál era? Según ellos, la austeridad, cuando se generaba, permitía generar más crecimiento porque facilitaba el desarrollo del sector productivo privado, ¿no? Ellos lo que decían es que cuando se hacía exclusivamente para reducir déficits públicos per se, el efecto era muy pernicioso. ¿Vale? Que los datos estaban, en los estudios previos, estaban contaminados porque era una fase de expansión de burbujas, tanto en el mercado inmobiliario como en los mercados financieros, y que eso generaba muchas rentas y que por lo tanto no valía. El hecho de reducir per se el déficit público sin ningún criterio más que el de reducirlo como tal por una imposición, acababa generando una contracción económica. Entonces ellos ya avisaban que tal como se diseñaba la política iba a haber contracción económica. El tema es que sus cálculos se quedaron cortos, pero por lo menos avisaban. Luego había otro papel que también publicaron ellos en el 2012, y esto fue dentro del paquete oficial de lo que es el Global Economic Outlook, que tiene que ver con lo que llaman ellos el análisis de la deuda del sector privado. Estaban muy preocupados. Entonces lanzan una serie de estudios en torno a economías cuyo sector familiar, las familias, estaban muy endeudadas, y analizan el impacto en consumo privado. Obviamente, cuando las familias están muy endeudadas y el colateral que alimenta esa deuda pues cae, tenemos un problema claro en el consumo privado. Entonces hay un efecto muy restrictivo en el consumo privado, intensamente restrictivo, y eso lo que hace es generar más crecimiento. Entonces también avisaban de la necesidad de implementar quitas ordenadas en la deuda de las familias, y ponían experiencias, citaban la experiencia de la Gran Depresión con Roosevelt, a través del banco malo que hizo Roosevelt, que no fue para rescatar bancos, sino para evitar ejecuciones de hipotecas, la experiencia islandesa, como el gobierno islandés intentó reducir la deuda de las familias mediante acuerdos con los bancos, o incluso imponiendo a los bancos ciertas condiciones, o por ejemplo experiencias adicionales de algún país como Colombia, ¿no? Cuando tuvo su crisis también inmobiliaria en los años 90. De manera que ya van avisando de cosas que suenan normal, que no son nada raros, ellos son elementos de la ortodoxia. Pero a pesar de eso, desde la dirección no se dice nada de esto. Y yo aquí, fíjate, en el FMI, como lo he analizado bastante, sí que hay dos fases claramente determinadas. Una era con Strauss-Kahn y otra es la situación actual, ¿vale? Strauss-Kahn sí que hizo un análisis económico tremendamente razonable de lo que estaba sucediendo, y era muy crítico especialmente con lo que era el lobby bancario mundial. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué lo comento? Lo comento porque en el rescate de Irlanda, uno de los académicos que participó en el año 2012, bueno, una semana antes de que Strauss-Kahn le pasara lo que le pasó, ¿no? Pues explica ampliamente en un artículo en el Irish Times, que es el periódico más importante de Irlanda, cómo habían sido las negociaciones del FMI con el gobierno de Irlanda y lo que pasó. Entonces, ¿qué explicaba ahí? Lo que explicaba es que el FMI, cuando llegó con su equipo a Irlanda,
lo que les dijo a los irlandeses es que no podían rescatar los bancos privados con dinero público, porque eso iba a incrementar el nivel de deuda pública sobre PIB de golpe entre un 50 y un 60%. O sea, el stock de deuda pública sobre PIB incrementaría en 50 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, la propuesta que les hizo el FMI en ese momento eran una quita. Decir, mirar, simplemente que este banco está quebrado, pues que sus acreedores, sus bonistas senior, experimenten una reestructuración, una quita del 75% del valor. Esto está publicado. Como está publicado, pues me remito al artículo de Irish Times. Si queréis os lo puedo enviar y lo podéis conectar a vuestros lectores de ese artículo. Entonces, proponía una quita del 75%, que era una solución aceptable. Y además les dijo que si hacía falta tendrían un programa de apoyo parecido al de Islandia, ¿no? Con cierto control de capitales y con dinero del FMI. Pareció una solución muy razonable. Pero ¿qué pasó? Se negaron dos personas. Se negó Estados Unidos, que automáticamente su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, viajó a Europa, y también se negó el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo representaba a los acreedores de la banca irlandesa. ¿Quiénes son? El resto de bancos de las diferentes naciones europeas, franceses, alemanes, etcétera. A mí me parece dramático que este académico pusiera de manifiesto estas contradicciones, pero decía algo más en el artículo. Decía, realmente no fue por nosotros. Nosotros somos pequeños. Realmente se hizo esto por otro país, que era España. Porque si Irlanda, que tenía una crisis de deuda privada en torno a una burbuja inmobiliaria y a un sector bancario quebrado, hace esto, automáticamente España hubiese reclamado lo mismo. Y en el caso español, estamos hablando de 500.000 millones de deuda externa asociada en aquel momento a la deuda bancaria, porque el principal sector endeudado con el resto del mundo español era el sector bancario, no el sector público. Dramático me pareció que esto se publicara, se dio a conocer en Irish Times. Bueno, recalco simplemente la anécdota de que a la semana, 2 semanas de conocerse el artículo, cayó Strauss-Kahn. El FMI, yo separo lo que pasó con Strauss-Kahn, que desde mi punto de vista tenía una visión bastante razonable de lo que era el mundo económico y de lo que estaba pasando, y yo vuelvo a repetir que la propuesta que hacían me parecía muy razonable, y de lo que viene después, la que está ahora es parte del establishment, no tiene nada que ver. Strauss-Kahn se les había salido del redil que ellos habían puesto, pensaban que estaba dentro del establishment, pero no, además fue muy crítico. Si os acordáis en la película Inside Jobs, de los pocos líderes mundiales que intervienen en manera dura y crítica, es Strauss-Kahn, ¿no? Bueno, pues esta anécdota pone de manifiesto que el FMI, esa idea que teníamos todos de que ojalá hubiese ido por esa línea, automáticamente se cortacircuita, pero avisa a través de sus economistas de cosas que están pasando. Y hay un artículo también muy esclarecedor de finales del año pasado, en noviembre del 2013, que lo publican dos economistas, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt. Y eso, la deuda de Occidente, la deuda total, ¿vale? Porque estos cometieron un error garrafal respecto a la deuda pública, pero en cambio sus análisis sobre lo que es los endeudamientos en economías a nivel mundial histórico son muy acertados. Y lo que ellos decían es algo parecido a lo que yo defiendo, que el problema no solo nos ha corregido, sino que se ha ido extendiendo, y que somos tremendamente vulnerables a colapsos tipo años 30, ¿no? Y esto está publicado también. O sea que el FMI, cosas que ha publicado son tremendamente razonables, sus economistas, lo que pasa es que luego no lo aplican. O cuando lo intentaron aplicar, rápidamente fueron cortacircuitados, como fue, por ejemplo, el rescate de Irlanda y todo lo que se derivaba de interpretación de la crisis en el momento en que se originó, ¿no? Porque estamos hablando del año 2010, ¿vale? 2010, que es cuando se empezó a rescatar a estos países. Me parece, ahora la cifra de Irlanda, sí, 2010-2011 más o menos, cuando quedaron sus dos bancos privados. Y a mí me parece tremendo, con lo cual lo que tú dices es cierto, pero es aún peor de lo que nos dicen, sino que el intento que hubo del FMI de hacer cosas razonables fue cortacircuitado por dos amigos, por Timothy Geithner y por el Banco Central Europeo, con lo cual, ¿a quién representan estos individuos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Están al margen del control democrático, obviamente. Claro. Pues la verdad es que no sé si estás observando alguna maniobra ahora dentro del FMI para darle la vuelta a la tortilla. Sí que han salido durante la crisis algunos papers importantes, como has señalado. También se reactualizó uno sobre el tema del espera, que no me acuerdo ahora, el plan de Chicago, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue, además te lo iba a decir, sí. Es imponer reservas a todos los depósitos, ¿no? Para evitar lo que ha pasado. Sí, lo leí. Eso era economistas de la Gran Depresión que propusieron
establecer un criterio de fijación de reservas o de capital, como quieras, para evitar lo que pasó, obviamente. Sí, ha habido mucho, es decir, yo creo que desde ese lado, incluso yo te recomendaría, hace una semana su economista jefe publicó un artículo que ya es tremendo. Oliver Blanchard, si os acordáis, en mayo del 2008 dijo que la economía o la macroeconomía global estaba en uno de los mejores momentos de la historia. Esto fue un mes antes o 2 meses antes de que colapsara todo. Esto no es ninguna broma. Me parece que si un tío, que es el economista jefe del FMI, dice que la macroeconomía global está en el mejor momento de la historia, un poquito antes de originarse la segunda mayor crisis de la Gran Depresión, la mayor crisis, con un incremento del paro y de la pobreza generalizada en todas las áreas occidentales, creo que es un error garrafal. Pero ahora, si leéis el último, ¿cómo se titula? Algo así como, ya no me acuerdo, en mi último blog lo puse, yo os puedo resumir un poco la idea, ahora del artículo como tal no me acuerdo. Básicamente, lo que viene a decir el artículo es que se habían olvidado de que había elementos no considerados por la teoría económica dominante, claro, por la economía que ellos dirigen, entre ellos el hecho de que los mercados no son eficientes, obviamente. Ahora se dan cuenta. A partir de ahí analizan una serie de temas que me parecen tremendos, ¿no? Me parece una broma pesada, ¿no? Estoy observando, detectando 2 líneas de actuación, luego tengo mi explicación sobre eso, donde ellos mismos están retrocediendo. Todos aquellos organismos multilaterales que han recomendado propuestas están volviendo hacia atrás sobre sus recomendaciones. Una de ellas tiene que ver con, en el caso de la OCDE, con la política salarial y la política impositiva. Están muy asustados. Luego podemos comentar el por qué están asustados. ¿Vale? Entonces, Ángel Gurría, que venía aquí a decirnos que teníamos que continuar con las reformas estructurales y abaratar el mercado laboral y generar chorradas, esos son gilipolletes, que están viendo que no mejora ningún tipo de... No somos más competitivos por eso y no saben cómo se forman realmente las empresas que exportan, como cuáles son las características de ellas. Bueno, pues tanto la OCDE por un lado como el FMI empiezan a decir cosas que no decían, ¿vale? Que no decían a nivel oficial, ¿no? Entonces, escuchar a Ángel Gurría ahora hablar de que ya no se puede exprimir más a los trabajadores, obviamente, ¿por qué no lo has dicho antes? En vez de lanzar las recomendaciones que lanzabas tú mismo aquí en España sobre continuemos abaratando el despido, que es la manera en que ellos llaman eufemísticamente de evaluación interna para generar mayor competitividad, es un destrozo descomunal, ¿no? Y luego el FMI también ha habido algo. En el FMI, salvo a un español que siempre ha estado preocupado, que es el responsable del Departamento de Mercados, ¿no? A José Viñal, siempre ha estado muy preocupado por el tema de la banca, él no era optimista con la banca, creo que no lo sigue siendo, y por el proceso de endeudamiento, en el caso español, de las empresas privadas. Según él, el 41% de las empresas españolas simplemente están quebradas, están absolutamente quebradas, ¿entiendes? Con lo cual, bueno, yo distingo los economistas realmente de lo que luego es las élites que toman decisiones. Pero esas élites ahora nos dicen que donde dije digo, digo Diego. Pues obviamente lo que tienen que hacerse es largarse. Y obviamente claro. Esos monumentos tan grandes que cobran, destinarlos a mejores menesteres, ¿no? Es tremendo. A mí me parece dramático, ¿no? Pero mi duda es, ¿por qué ahora dicen eso? Yo soy muy mal pensado. Tremendamente mal pensado. Y como soy mal pensado, tengo que buscar qué hay. Es muy sencillo. Solo queda por caer la riqueza de la élite. Y esa riqueza, hay una máxima riqueza neta partido por rentas, ¿no? Hablabas por PIB, exactamente. Eso revierte la media. Explícanos un poquito esto. Muy sencillo. Bueno, eso se deriva de las únicas escuelas americanas que se salvaron de la quema. O sea, yo cuando escucho, soy de Harvard, soy del MIT, soy de Stanford, soy de no sé qué, me da igual. No han sido incapaces de prever nada, con lo cual a mí no me aportan nada. Ya pueden pagar o gastar millones por educar a sus hijos ahí, pero generalmente no aportan nada. Pero sí que hubo una universidad americana, y yo conocí a uno de ellos para allá el 2007, con lo cual él predijo, y a mí me llamó la atención. Yo cuando asisto, me invitan a cosas, yo voy cogiendo aquello que me interesa. Yo me acuerdo que había un economista muy, muy inteligente, Woody Brooks, que es un económetra y un teórico y un experto en finanzas. Para que es muy complicado, es un tío de un nivel muy elevado, sobre todo a nivel matemático, ¿no? Entonces, avisaba, puso una filmina, que es muy curiosa, que es lo que maneja Piketty. Lo que pasa es que a diferencia de Piketty, para él eso revierte a la media, y como revierte a la media, luego veremos cómo puede revertir. Entonces lo que venía a decir Woody Brooks es que cuando la riqueza neta se aleja mucho de lo que es la renta, de las rentas que genera un país, o del PIB, si tomamos como proxy de las rentas el PIB, una de dos: o sube el PIB o las rentas vía salariales y vía beneficios empresariales, o al final hay un colapso del numerador. Generalmente lo que decía que suele haber
porque es más rápido la forma de corrección, un colapso del numerador. Es una manera de detectar burbujas. Lo que pasa es que él lo hacía matemáticamente, a partir de qué nivel empezaba a ser peligroso, y a partir de ahí se producía esa revisión a la media. Bueno, la riqueza, si analizamos los trabajos de Amir Sufi, este es un profesor de Chicago, es de los jóvenes economistas brillantes, tiene un libro que es The House of Debt, con otro economista, analiza el impacto de la deuda a las familias, está muy bien, yo lo recomiendo, Amir Sufi. Entramos a su hoja web y ahí podemos tener muchos estudios. Bueno, simplemente analiza lo que es la riqueza neta que ha pasado con las familias americanas, por cuartiles. Bueno, la clase media, la clase baja ha palmado lo acumulado en los últimos 40 años. La clase media baja y la clase media alta han palmado lo acumulado en los últimos 20 años. Y solo queda la riqueza de la élite. Claro, si al final la riqueza neta sobre el PIB converge y el PIB no ha subido, esa riqueza tiene que colapsar. ¿Vale? De manera que ahí mi análisis sobre lo que están diciendo ahora es, no, estos no lo hacen por la gente, lo hacen por ellos. Lo hacen por ellos, quieren proteger porque saben lo que vienen. Se está extendiendo la metástasis, les está alcanzando, ¿no? Claro, les va a ellos, lo sé, porque yo sí que soy un firme, estoy convencido, vamos a ver, a nivel de mercados, todos los mercados de riesgo están sobrevalorados, muchísimo. La bolsa más cara del mundo es la americana, la estadounidense. Si la gente quiere, pues ojear o bucear un poco en estos cálculos, recomiendo dos casas. Recomiendo una casa americana que se puede entrar a analizar su research gratuitamente, que es GMO. Es www.gmo.com. Os deis de alta, es gratuito. Entonces ahí tienen, desde el punto de vista de los mejores estrategas a nivel de valoración, James Montier, y tiene modelos de valoración de cómo está de caro los mercados mundiales de riesgo, ¿no? Entonces está muy caro, ¿vale? Eso yo tengo clarísimo que está muy caro. Me sale como a James Montier, como a Huseman, de Huseman Funds, con muchos estrategas y especuladores les sale que está caro, ¿no? El tema es cómo eso, que estratégicamente sabemos que va a estallar, tácticamente cuándo se va a producir, ¿no? Entonces tenemos que combinar los dos lados. Yo sé que está caro, sé que va a estallar, el tema es el timing de cómo se diseña ese proceso para que el mercado estalle. Yo ahí lo utilizo con modelos míos tácticos, matemáticos, para calcular las condiciones en las cuales va a haber aversión al riesgo, ¿no? Entonces, si combinamos esa idea que tenemos unos mercados de riesgo tremendamente sobrevalorados y que van a colapsar, ahí tenemos un problema tremendo. Entonces, ese ratio, esa riqueza neta sobre PIB, convergerá a la media, pero palmando la riqueza, y ya solo queda la riqueza de los de arriba. Los de arriba aprendieron con la crisis del 2000. En el 2000 palmaron mucha pasta. Lo que han tenido muy claro es que si su riqueza lo ubicaban en balances bancarios, serían rescatados, con lo cual no lo perderían. Eso lo han aprendido de maravilla, ¿no? Y ahora, ¿dónde está esa riqueza neta? Bueno, parte de esa riqueza neta la tienen también, ahora pretenderán lavarla vía Banco Central Europeo. Luego podemos hablar de eso, ¿vale? Porque ahora es el Banco Central Europeo el que... Sí, bueno, regando con liquidez. Claro, riega, exige colaterales, que son esas inversiones, de manera que si pasa algo, que tendrá que asumir las consecuencias, será el BCE, y veremos a ver cómo, si al final hacen lo que anuncian que quieren hacer. Sería un despropósito, ¿no? O los propios préstamos que conceden a la banca con colaterales absolutamente lamentables. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Sí. Eso está clarísimo. Lo que sí que es cierto es que eso revierte. Y lo que yo afirmo es que eso va a pasar. Podrá ser 3 meses, 6 meses, no creo que más, ¿eh? Calculo que si no es este octubre, será a partir de marzo a abril del año que viene. Yo remito, también en esa línea, las declaraciones la semana pasada de Robert Shiller, el premio Nobel, que también tiene modelos de este tipo, el autor de Irrational Exuberance, tiene modelos y avisó también que sus modelos ya les daban una situación pre-2000, pre-2007. Colapso inminente, ¿no? Inminente, sí. Y no es colapso, es fuerte. Pensemos que eso sería la tercera burbuja desde el año 1998 y cada una de ellas ha tenido consecuencias más graves que las anteriores, porque ahora ya no tenemos instrumentos para hacer frente a esa. Lo único que espero es que si pasa eso, realmente ya toda la ortodoxia académica dominante se vaya a casa, se dedique a otras cosas y de paso a gente con planteamientos distintos. Yo esperaba también lo mismo en el 2008. Yo también, yo era muy ingenuo, pero fijaros, aún me acuerdo de Sarkozy y vamos a hacer que los banqueros, y fijaros dónde estamos. ¿Os acordáis que iba a refundar el capitalismo? Sí, pues nada, sí. No, todo. Porque ahí funciona muy bien el instinto de clase. Ahí no ha sido incompetencia económica, ha sido instinto de clase
clarísimo, y en el caso español es tremendo, pero es así. Sí, es instinto de casta en el caso. Absolutamente. Bueno, si quieres vamos a darle la palabra a Gregorio. Gregorio, ¿has estado escuchando al profesor Laborda? Sí, pues la verdad es que muy atentamente. A grandes rasgos, desde luego ya hemos hablado más o menos de todos los temas que ha ido tratando Juan, solo que da gusto escucharle, Solo que no con tanta brillantez. Efectivamente. No. Y con menos, quizás él con mayor claridad y nosotros con mayor vehemencia en algunas ocasiones, ¿no? A mí toda la exposición que ha hecho, lo primero que me sugiere es que realmente las medidas contra esta crisis ya existían. Sencillamente. No, solo se ha perdido el tiempo. Ni más ni menos. En cuanto al colapso del sistema financiero, al nuevo colapso del sistema económico, yo más o menos aplicaría lo que ya sabemos de la crisis del 29, cuando escuchar que hablar, ¿no? Sobre todo cuando tienes la opción de aprender. Ahí, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa. Sí que empieza a hahaber lo que pasa es que está específicamente solamente en un país, ¿no? Una cierta heterodoxia a nivel de análisis, pero se está concentrado en el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Inglaterra empiezan sus servicios de estudios a decir cosas muy interesantes. En los boletines trimestrales de este año, lo que estamos comentando, el dinero, ellos abiertamente lo dicen, son críticos con la expansión cuantitativa. Lo que han publicado es alucinante porque van a estas líneas de endogeneidad y de solo generación de burbujas. Y luego también cómo se están refugiando en Inglaterra economistas heterodoxos, ¿no? El ejemplo es Steve King, que estaba en Melbourne, es australiano. Paradójicamente fue de los que predijo la crisis, pero como premio le cerraron el departamento y ahora es el responsable en Kingston University de los departamentos de economía, de política y también de jurídicas, ¿no? Entonces, en Inglaterra sí que empieza a haber como una especie de núcleo, pero ya no solo en universidades, sino también incluso en un organismo heterodoxo como el Banco de Inglaterra, que contradice lo que está haciendo en la práctica a nivel de expansión cuantitativa. Esperemos que vaya por ahí. Incluso Martin Wolf en el Financial Times ha escrito algún artículo en favor del dinero soberano. Eso es, y fijaros el último de The Economist, que eso sí queda por ahí. Es por lo que digo que las élites hay que leerles entre líneas. Y nos están avisando de que estamos a punto de la siguiente crisis, ¿no? ¿Qué decía The Economist? Que no hay inversión productiva. ¿Cómo es posible que no haya inversión productiva? ¿Cómo es posible que con todo lo que ha pasado no hay nada de inversión productiva privada? ¿Vale? Entonces ahí, claro, porque todo lo que nos han enseñado ha fallado de manera radical. Esto lo que indica, y es una idea que también me gustaría en los siguientes blogs a ver si puedo materializarla, es que es necesario y fundamental, al igual que ha sido una Gran Depresión, de una mega inversión pública, pero no porque Roosevelt fuera socialista o comunista como algunos decían, no tiene nada que ver, es que era necesario implementarlo para reactivar el ciclo y para poder luego empezar a funcionar la dinámica de inversión privada. Aquí tiene que pasar lo mismo. A nivel global, ya ni siquiera creo que valga con que sea a nivel europeo, tiene que haber un plan de infraestructuras. Obviamente, yo cuando lo planteo me critican, ¿qué quieres? ¿Más aeropuertos? No, más aeropuertos. Más planes, digo, no, si esto no es eso, esto simplemente es buscarlo, energía, aeroespacial, tecnología, biomedicina, y eso se tiene que hacer un proyecto espectacular a nivel general, pan-global, ¿no? A nivel global, y tiene que ser público. ¿Para qué? Para que luego esa inversión privada, que ni está ni se le espera, y si no se reactiva la crisis va a ser brutal, empiece a funcionar y empiece otra vez a generar lo que esperaríamos que generara. Es que si no, esto colapsa. Pero ante eso, ¿qué me veo? La señora Merkel diciendo que es la inversión privada la que debe tirar, el resto diciendo que qué inversión pública cuando la deuda pública, obviamente, pero es que la deuda pública está donde está, pero no porque se han hecho este tipo de propuestas que tienen impacto en los beneficios empresariales y también en lo que es el crecimiento económico, simplemente porque la deuda pública ha subido, porque ha habido una financiación de desmanes privados con dinero público. Aquí en España ahora las eléctricas quieren que les creemos un banco malo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, es un desastre. No, pero es que en el caso español eso es, la deuda pública ha subido no por gasto social, mejora de educación, mejora de sanidad, mejora de pensiones, dependencia, no.
se debe única y exclusivamente, además yo esto es que cuando veo al gobierno actual que habla de austeridad, es que me entra la risa. Yo le llamo Rajoy el austero. Si analizáis la deuda pública, desde que está Rajoy se ha disparado como nunca en la historia de España. 300.000 millones empleando el criterio del protocolo de déficit excesivo y utilizando las cuentas financieras del Banco de España, más de 500.000 millones, récord histórico. ¿Y dónde hay por esa deuda? Básicamente que se está financiando a terceros. Y eso es inmoral. Directamente quien lo hace debería ser llevado al final a juicio. Lo siento mucho, tú no puedes destinar recursos del Estado a financiar a terceros o a aliviar balances de terceros. ¿Qué es esto? Wow. Es tremendo, lo que digo es tremendo y se puede calcular. Todo aquel déficit no financiero o todo aquel incremento de la deuda pública por encima del déficit no financiero del ejercicio se puede cuantificar o catalogar como financiación a terceros y, si me apuras, como deuda no legítima o ilegítima. Otra cosa es que vamos a ver cómo se negocia esa deuda ilegítima, porque es difícil. Además es que es tremendo, porque si tenemos deuda privada, la deuda privada, una vez que quiebra, esa era muy sencilla de reestructurar. Esa es fácil. Tribunales, concurso de acreedores y punto. No hay más tela. Pero cuando estamos haciendo lo que hacemos ahora y lavamos deuda privada y la pasamos al sector público, esa es mucho más difícil de hacer ese tipo de actuaciones, salvo que sean coordinadas a nivel global, ese tipo de proceso de reestructuraciones o default, ¿no? Ahí está tremendo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que veo es que todo va encaminado. Yo, sinceramente, como no se haga un proyecto masivo que además permita excedentes que tienen muchos países de ahorro con excesivos superávit por cuenta corriente, estoy pensando en China y en alguno más, lavarlos esos excedentes a través de esos proyectos, veo muy complicado, y a Occidente la veo muy malita, especialmente Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es un perdedor de medio plazo brutal, espectacular. Para mí el dólar no vale nada, es una moneda absolutamente hueca, vacía. Cuando la gente se dé cuenta de que está financiando un pozo sin fondo, pues tiene que cerrar, ¿no? Hombre, vale lo que vale la sexta flota, ¿no? Claro, ese es el tema, pero claro, eso también se va perdiendo. Todos los imperios, esto lo analiza muy bien Carmen Reichard y Kenneth Rogoff, caen por eso, ¿no? Evidentemente valen lo que vale esta flota, pero la sexta flota ya no es la única sexta flota que hay, ¿no? Estamos viendo países como China que se están rearmando, y hasta qué punto ellos están gastando su presupuesto militar es parecido al americano, y con una posición bastante sólida. Países como Rusia también, con una tecnología militar bastante desarrollada y avanzada, y en algunos campos superior a la americana incluso. No, ya no, el mundo es muy multipolar, es lo que nos han dado cuenta, ¿no? Yo creo que los conscientes no se han dado cuenta aún de que ya no somos el culo del mundo, y que el mundo es multipolar y que hay realidades al margen de nosotros, ¿no? Y ahí es ahí donde Europa ha hecho un papel nefasto, ¿no? En ese proceso. Los ingleses, en cambio, no. Yo ahí separo a los ingleses. Son pragmáticos, sí, y establecen acuerdos que van mucho más allá de lazos históricos, ¿no? O hablo por los americanos. Si hace falta que un día los americanos les dejen caer, los dejarán caer sin ningún problema. Hombre, en Whitehall estarían contentísimos. Eso, entonces... pero mientras tanto que son los primos hermanos, sí. Sí, Gregorio. No, pero fíjate, sí. Están haciendo cosas al margen, por ejemplo, en determinados proyectos con los chinos están participando bancos ingleses, ¿no? A mí me llama la atención. Bolsa de Shanghái, incluso el Banco de Inglaterra ha llegado a un acuerdo de swaps de divisas para hacer intercambios comerciales sin pasar por el dólar. No, yo ahí no... Ciertas cosillas que dices, si lo haces es porque estás viendo algo, ¿no? Sí, son muy pragmáticos, sí. Son pragmáticos, con lo cual yo ahí sí que soy... más que nosotros, más que los europeos en este tipo de... Hombre, claro. Me acuerdo que cuando estuvo la crisis de deuda soberana, pues aquí en España, que la prima de riesgo subió por las nubes, en la Citi empezaron a cambiar algunas cláusulas diciendo que la moneda, los pagos serían recibidos en la moneda que utilizara Alemania, o sea, evitaban la palabra euro. Eso es. Y es este tipo de pragmatismo, ¿no?, que domina la vida inglesa. Sí, Gregorio. Bueno, yo os quería comentar que no solamente los ingleses, la semana pasada los australianos han firmado, van a firmar, mejor dicho, a lo largo de esta semana, la siguiente, un convenio con China de libre comercio. Esto lo comentaba yo hace poco con una gente que es como una puerta trasera que ha abierto Australia al Tratado Transpacífico, en la política de bloques que está llevando a Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio, y procurando evitar lo que estáis comentando en estos momentos,
intentando mantenerse en esa primera posición mundial. Con lo cual, también quería preguntarte, el mantra de la mayoría de Alemania, Estados Unidos es crecimiento, el Fondo Monetario Internacional es crecimiento, la OCDE es crecimiento, pero ¿hasta qué punto es realmente cierto que el crecimiento crea alguna riqueza? Antes has comentado que la diferencia entre las rentas medias de las familias y el producto y la renta per cápita del Producto Interior Bruto están completamente son dos cifras que parecen paralelas. El 40% ha aumentado desde 1994 el per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, mientras que los ingresos familiares tan solo han subido un 5%. ¿Realmente en el crecimiento está la salvación? Ahí introduces temas muy interesantes, ¿no? Primero, el crecimiento, ¿qué tipo de crecimiento, no? Claramente, tal como se está desarrollando ahora, no. ¿Por qué? Porque tiene problemas medioambientales, que lo estamos viendo, lo estamos generando, lo estamos padeciendo, y tiene consecuencias negativas, y luego sociales. Evidentemente, es un crecimiento donde no todos vamos de la mano, sino que simplemente lo que queda claro después de la imposición básicamente las políticas de Thatcher y Reagan en los 80, es que el análisis es que hemos crecido menos que en los años anteriores y sobre todo con una desigualdad brutal, donde el factor trabajo está destrozado, absolutamente destrozado, y luego el factor capital está excesivamente remunerado antes de impuestos y especialmente después de impuestos, ¿no? Para mí, estoy de acuerdo contigo, el crecimiento no es solo la única variable que habría que mirar, sino que tiene que ser un crecimiento del cual participemos todos. Nadie se siente descolgado, pero es lo que está pasando. Yo veo el caso español es tremendo. El incremento de la pobreza, como en los últimos 5 años los percentiles de renta más baja han perdido el 20% de su poder adquisitivo, mientras que los de renta más alta apenas han perdido, ¿no? Entonces estamos haciendo un crecimiento salvaje, pero esto es parte de lo que han hecho las élites de mantener su situación de poder, y los políticos han permitido esto, ¿no? Uh-huh. Tanto la democracia cristiana de antaño europea, partidos conservadores liberales que va en su programa, ¿no? El dejar hacer, bueno, ya tenéis lo que pasa, y especialmente desde mi punto de vista la socialdemocracia, que ha fracasado estrepitosamente por no plantear una alternativa a todo esto y ser copartícipe de lo que está pasando, ¿no? Entonces comparto tu análisis plenamente, y luego fíjate el tema medioambiental también, ¿no? Medioambiental, social y más tema, ¿no? La gente está alienada en el trabajo, ¿no? Presiones para trabajar cada día más por menos dinero, y si no te echo, impacto a nivel, como médicos vosotros sabéis mejor, estrés, depresión, familiarmente es un desastre, demográficamente es un desastre. Yo sinceramente hemos creado un mundo desde el punto de vista horroroso, y nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, segurísimo. Yo creo que yo tengo 47 años, yo creo que mi generación fue la última donde realmente se puede entender que mejoramos con nuestro trabajo, ahora ya no, y luego hay mucha injusticia. Ya la educación ni siquiera, no sé en otros países, pero en el caso español no, y ya no es un elemento donde las clases populares puedan acceder a mejores condiciones de vida, porque según donde nazcas ya no tienes derecho a ese bien tan válido y tan precioso como es la educación, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, es un auténtico desastre descomunal. Lo que has dicho respecto a Australia me parece también muy, muy interesante, ¿no? Y hay dos tendencias a mí de largo plazo en el comportamiento chino, donde tengo muy claro la confrontación de bloques. China está ahogando a Estados Unidos, ¿vale? A nivel mundial. China claramente está ejerciendo con Estados Unidos algo parecido a lo que ejerció Estados Unidos con Japón en los años 30, ¿no? Entonces, hay dos tendencias de medio y largo plazo que los chinos tienen muy claro. La primera de ellas es que ya no van a financiar más al Tesoro americano, ya no lo van a financiar. Sí. Ellos claramente perciben que todo el tema del techo de la deuda fue un desastre político y no se pueden fiar de ellos. Primera idea clara. Y la segunda idea de medio y largo plazo, ellos son el principal país exportador del mundo, son los principales exportadores de materias primas y ya no quieren pagar en dólares. Eso requiere que su divisa, ese es un proceso más lento, ahí comentaba el hecho de que tengan el apoyo británico, sea con el tiempo aquella en la cual se pagarán las materias primas. Y eso al final lo que hace es que el dólar sea la moneda que, desde mi punto de vista, sufrirá mucho. Perdona que te interrumpa, Juan. Sí. Lo que pasa es que ahí nace un problema. Hace ya, desde el año 2011, 2012, está intentando China, manteniendo una política muy activa en la búsqueda, intentando conseguir que el renminbi se convierta en una divisa, pero los americanos se han negado. Claro, pero por otro lado, uno de los apoyos que intentaban hacer los chinos era el japonés.
Pero claro, también si analizamos la política geoestratégica asiática, veremos que realmente Japón y China son dos enemigos potenciales. Al mismo tiempo, los propios americanos quieren deshacerse de los chinos y los japoneses. ¿Cómo se va a poder cerrar este círculo sin perjuicio para el resto del mundo? Porque parece una situación bastante compleja. Yo el tiempo que estuve analizando Asia, la situación, por ejemplo, de los bancos locales, ¿no? Como están sobresaturados de deuda, frente a un banco central chino que tiene una liquidez inmensa, pero que se niega a rescatar, en cierta medida, a esos bancos locales que han vivido de la especulación, exactamente como España. El riesgo que existe que China caiga por debajo del 5% de crecimiento por la presión de la inflación y por los productos frescos. Todo esto puede dar una situación realmente compleja. Si Occidente cae y China se ve también implicada en una cierta caída por un menor consumo de sus compradores principales, podemos llegar a un momento de colapso mundial. Quiero decir que hay un equilibrio muy complejo ahí. China, porque puede caer, claro, nos vende a nosotros. Ellos han intentado diversificar el mercado, acercándose a los núcleos asiáticos, ¿no? Tailandia y otras zonas que quizás no estaban tan explotadas y estaban más fijados en las zonas en Occidente donde había mayor consumo, ¿no? Pero a pesar de todo, un impacto, una nueva crisis a nivel mundial, a nivel sobre todo de Europa y Estados Unidos, provocaría también un problema en China de exportaciones, una reducción de crecimiento y una línea que desde mi punto de vista está en torno al 4,5 o 5% de crecimiento que podría provocar una crisis, una burbuja inmobiliaria y una situación realmente compleja a nivel mundial. No sé qué opinas tú, Juan. Sí, no, ahí la pregunta es, cuando hay un mundo en crisis, ¿qué camino deberíamos haber seguido? Yo ahí recomiendo un libro que es de Frank Biancheri. Frank Biancheri era uno de los creadores de las becas Erasmus, murió hace un par de años, era un tío joven. Se llama La crisis mundial, el camino del mundo después, ¿no? Y él dibujaba dos escenarios, ¿no? Es un libro sobre todo muy a francés, prospectivo de lo que podría pasar, ¿no? El tema es muy sencillo. Ellos proponían un acuerdo, un mundo donde todo el mundo arrimara al hombro, pero con cambios notorios en las estructuras de poder, básicamente los organismos multilaterales, donde los BRICS tuvieran más importancia, reforma del sistema financiero mundial, eliminación de las divisas especulativas, entre ellas el franco suizo y la libra, de manera que la nueva moneda de reserva mundial participaran, ya no fuera el dólar, sino que fuera una cesta en función de la importancia económica, con participación de países también productores de materias primas. Bueno, daba una serie de propuestas muy razonables, incluso escribieron una carta a los líderes del G20, pero no se ha hecho nada de eso. Entonces lo que queda es la otra visión de lo que ellos decían como alternativa, ¿no? Y es un poco donde estamos, que es catastrófica. Los chinos, vamos a ver, sí que tienen en el plan quinquenal último, tienen obviamente un periodo de cambio de patrón económico, ¿no? Es más hacia demanda interna y consumo privado, lo que pasa que eso no es inmediato. China ha contado con una ventaja espectacular, que es el tipo de cambio. Además de ser el principal país productor del mundo, yo creo que Deng Xiaoping lo hizo muy bien, espectacularmente bien, para mí es uno de los principales líderes del siglo XX. No solo hizo bien eso, sino que tuvo un tipo de cambio tremendamente atractivo, muy, muy atractivo. Claro, ese tipo de cambio le ha permitido no sufrir especulaciones. Si quiere que su moneda empiece a ser una moneda de uso, tiene que hacerla convertible. Y es un proceso lento, ¿no? Un proceso lento donde inicias tu incorporación en los mercados financieros. Aún así, a fecha de hoy ya es la segunda moneda con la cual más se comercia, más que el euro, en cifras publicadas por organismos oficiales, con lo cual, a pesar de no ser convertible, sí es la segunda moneda que ya más se utiliza, ¿no? Lo que pasa es que ahí tienen ellos un problema, porque tal como hay ahora control de capitales y una moneda tan absolutamente depreciada respecto a los occidentales, les ha venido muy bien. Lo que ellos entendieron muy bien respecto a Japón es que no podían apreciar su divisa. No podían apreciarla porque si lo hubiesen hecho, hubiesen repetido la experiencia japonesa de los acuerdos de Louvre y Plaza, que fue lo que generó la burbuja brutal inmobiliaria y el colapso final japonés y la recesión de balances, ¿no? En el plan quinquenal sí que establecen líneas de cambio.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho el tiempo. Luego hay un problema adicional, ya que no ha habido ningún por parte de Occidente, especialmente por parte de Europa, que es la que desde mi punto de vista lo ha hecho muy mal, porque Europa tenía capacidad, porque estaba más o menos equilibrada, de haberse posicionado en favor de los BRICS para cambiar el patrón de lo que hay a nivel mundial. No lo hizo. Ahora incluso en algunas guerras, como habéis comentado, como el tema ucraniano, se ha posicionado desde el punto de vista en el lado americano, o en el lado de la visión americana de lo que es el mundo, muy agresivo, ¿no? Porque son posiciones muy agresivas que Rusia nunca iba a permitir que se establecieran en su frontera pues ejércitos que les pudieran amenazar. Pues estamos pillados. Ahí tenemos una posición. Yo creo que lo que se deriva de todo eso es que Europa tuvo la capacidad en su momento de haber hecho una transformación del mundo con los países BRICS, haber hecho un mundo más multipolar y más cooperativo para solucionar lo que había. No se hizo nada, al igual que no se hizo nada a nivel occidental, de que aquellos que lo han hecho lo pagan y pagan las consecuencias de la crisis. Tampoco se hizo nada a nivel geopolítico. Y ahora claramente tenemos dos bloques claramente fragmentados. Además están dando curiosamente relaciones muy curiosas, y luego están los países pragmáticos. Inglaterra, has comentado el caso australiano. Obviamente Australia vive el ciclo chino, no vive el ciclo americano, claro. Con lo cual tiene que tener muy claro porque comen de ello, ¿no? Entonces en este momento lo que hay es claramente una estrategia de países BRICS, relaciones de Rusia con China, de China con Rusia, de Rusia con India, incluso de China con India, que es alucinante, ¿vale? Eso sí es tremendo, porque eso, si os acordáis de la anécdota cuando la semana pasada fue el primer ministro chino a firmar el acuerdo con India, y el presentador de televisión confundió sí con 11 y le llamó 11 y lo acabaron echando por el roce. O sea, y hay una serie de acuerdos entre países BRICS, claramente de un mundo alternativo al que nosotros pensamos, y eso es un poquito lo que también subyace en el tema de Ucrania. Pensaban que eso iba a ser los Balcanes y no ha sido los Balcanes, claramente, ¿no? Entonces el mundo está cambiando, claramente ya no hay una posición hegemónica de Estados Unidos, ni económica ni militar como lo era hace X años, y en ese mundo multipolar Europa podía haber colaborado para buscar una solución apoyándose en los BRICS más justa a nivel global, pero no lo ha hecho. Esos intereses de élites no les ha permitido tomar esa posición, y desde mi punto de vista es un error absoluto, ¿no? Yo cuando veo personajes como Rasmussen, el danés, o Carl Bildt, el sueco, o el que fuera aquí Javier Solanas, la visión que tienen del mundo me parece dramático, ¿no? Y trágico, ¿no? Y además con consecuencias muy negativas. Sí, esperemos que no tengan consecuencias que lamentamos una vez más, como lamentamos durante el siglo XX, pero bueno, habéis tocado un tema que a mí me tiene mosca, que es el tema, aparte del tema ucraniano, es el tema del enfrentamiento, el rearme de Japón y el enfrentamiento entre Japón y China, que yo creo que está siendo azuzado por Estados Unidos. Clarísimamente. Igualmente que lo ha sido en la frontera rusa. Bueno, Juan, yo creo que has hecho una exposición sobresaliente y llegamos ya a casi una hora de programa. Me parece perfecto, yo creo que es demasiado ya. Sí. Yo lo que voy a hacer es emplazarte para nuevos programas cuando tú tengas tiempo y ir comentando la actualidad y desmenuzando todas estas cuestiones y bueno, pues dando alternativas y dando la visión correcta que pueda beneficiar a los ciudadanos en su conjunto y que evite pues estas guerras, estas élites extractivas, estos privilegios, estas castas y esta violencia institucional que se ceba con los ciudadanos. Sobre todo con los más débiles. Vuelvo a repetir que en el caso español, un día hablaremos sobre eso, la pobreza está aquí ya, no hace falta salir fuera. Y la situación empieza a ser un poco explosiva, ¿no? Y y a mí lo que más me deja alucinado es la falta de sensibilidad de quienes gobiernan, ¿no? Que ni siquiera saben esa realidad, ¿no? Eso lo podemos comentar algún día. Sí. Yo creo que está muy bien, me lo he pasado muy bien tanto contigo, David, como con Gregorio.